¿Quién iba a pensar que la pequeña petición de mi compañero sería la clave para descubrir la traición de mi mujer? Hoy compartiré contigo una historia que te demostrará que, a veces, las peticiones más inocentes pueden tener las consecuencias más inesperadas. Vengo de un pueblo pequeño, pero me trasladé a una ciudad más grande por motivos de trabajo. Allí alquilo un apartamento y generalmente trabajo, pero a veces voy en coche a mi ciudad natal. A veces para ver a mis padres, amigos y a veces incluso a mis novias. Lo bueno es que la distancia entre estas ciudades es algo menos de 150 kilómetros, así que es bastante posible ir y volver en un fin de semana. Y en esta gran ciudad, donde vivo ahora, por supuesto que me mudé de la nuestra no es la única. De todos modos, tengo un amigo aquí. Él también, después de graduarse en una gran ciudad, decidió quedarse en el mismo. Y solo acerca de nuestras aventuras con él ahora te voy a decir. Y creo que esta historia puede ser incluso instructiva, o al menos interesante. Un viernes recibo una llamada de ese amigo. Kirill, ¿cómo estás? Y todo en este sentido. Hablamos probablemente no más de 2 minutos y poco a poco me di cuenta del propósito de su llamada. ¿No vas a ir a casa de tus padres?, me preguntó Kostya. Probablemente iré mañana, mañana es sábado, dormiré e iré. ¿Por qué? ¿Te molestaría mucho no ir mañana, sino, por ejemplo, hoy? No me importa, puedo ir hoy, pero ¿hay algo urgente o qué? Y resultó que no había nada más urgente. Me dijo brevemente que tenía una chica allí. Pero, ¿cómo es la chica? Tiene 27 años. Me saltaré los detalles de cómo la conocieron allí, pero lo principal es que tiene 27 años, vive sola y tiene un hijo de 2 años. Eso es lo que sonaba en mi cabeza, y mientras tanto añadió. Y entonces las circunstancias fueron tales que tuve que estar allí hoy. Si vamos, te lo contaré todo por el camino. Vamos esta noche, ¿eh? Y te lo contaré todo. En general, aunque yo no planeaba conducir 150 kilómetros después del trabajo, pero solo porque John no se negó. Después de 40 minutos, nuestro Constantino estaba sentado en mi coche. Al mismo tiempo muy feliz. Abróchate el cinturón, me burlé de él y nos fuimos. Cuéntame, ¿cuál es tu historia? Sí, te lo contaré todo. Pasemos por la floristería. Quiero comprar un ramo. Ross, suspiré. ¿Por qué conducir desde aquí? ¿Qué pasa en la ciudad? Han cerrado las floristerías. ¿Podemos ir ahora y comprar algunas? No, necesito las grandes. Temo que no las vendan allí. ¿Qué está haciendo allí? ¿Una fiesta de cumpleaños?, le pregunté. No, no es eso. Respondió pensativo. Bueno, algo nuestro Kostya no está dando buenas señales de ciervo, pensé entonces. Él y yo nos detuvimos y compró, creo, unas 10.000 rosas, que tuvimos que meter en el maletero debido a los enormes tallos. Eso es, ahora cuéntame la historia. En fin, esta es la historia. Un día fue a su pueblo y conoció a una chica, Angelina. Es de carácter, tiene un hijo, vive sola y trabaja a tiempo parcial en su casa, haciéndole las uñas a la gente. La sacó a pasear, la llevó al cine y todo lo demás, pero nunca llegaron a lo más importante. ¿Por qué está divorciada?, le interrumpí, y me contestó algo indescifrable. ¿Tú eres eso?, le interrumpí por segunda vez. Constantin, debes averiguar por qué se divorció de su anterior marido. Tal vez sea precisamente esta la razón por la que más tarde no te convendría. No me contestó, y se limitó a seguir contándome su historia. Sobre el divorcio, por cierto, mi historia será un poco más adelante. De todos modos, él agitaba las manos y decía que por mucho que lo intentara y la sedujera, ella no accedería a nada de eso. Incluso cambié de táctica, dejé de acercarme a ella durante un tiempo con preguntas sobre Stilly, y solo la ayudaba en casa y en la vida, pero lo único que oía de ella era que no. Pero aquí es cuanto cuerda para ver,
pero el fin de ser, y, básicamente, un día todavía me salí con la mía. Entonces empezó a decirme que se llevaban bien y todo, pero pronto empezó a sentir esta frialdad por parte de ella, no motivado, pero solo como, ¿no estás allí? Bueno, no seas. Pero el juego más cercano es un clásico, le contesté, y a juzgar por su pregunta ese camarada no estaba muy de acuerdo. Bueno, en general, como resultado de todos estos juegos, se dio cuenta de cómo debe tratar con ella. A saber, dijo nuestro Costia, es hora de asumir la responsabilidad y proponerle matrimonio. Y resultó que ese era el evento al que yo le llevaba. Vaya, exhalé, abrí la ventana y cogí un cigarrillo. Y dices que tu hija tiene 2 años, ¿verdad? Exacto, porque es bueno, es tan pequeña, quiero decir, no tendremos ningún problema con ella, casi crecerá a mi lado desde el principio. Sí, es cierto, pero es extraño, huesos, solo 2 años, y ya divorciado. Por supuesto que sucede, pero imagínense, ella acaba de salir en este permiso de maternidad, ella tiene un montón de preocupaciones, no hay trabajo normal, usted tiene que trabajar en casa y el talón izquierdo también para cuidar del niño. En tales condiciones, el marido puede ser malo, pero el divorcio es el último recurso. ¿No te parece?, le pregunté, y resultó que técnicamente en realidad todavía no estaba divorciada. Mira, ¿hablas en serio ahora? ¿Cómo vas a proponerle matrimonio a alguien que básicamente está casada? La casa no existe desde hace 100 años, ella y yo lo hablamos hace mucho tiempo. No ha estado allí desde que nació, no nos molestará, pero ella puede encargarse de todas estas formalidades en 5 minutos. No lleva mucho tiempo, y esto es como una familia ya hecha. Por un lado, me deja entrar y pasamos juntos los fines de semana en su casa, pero por otro, me aparta y no me coge el teléfono durante días. Pensé y se me ocurrió una idea. El caso es que ella no me ve como una garantía, así que se la voy a dar hoy mismo. Fue después de estas palabras cuando realmente quise dar media vuelta y llevármelo de vuelta. Le di los enlaces a los canales vitales en YouTube, pero resultó que Angelina lo reeducaría rápidamente in situ en media hora. Nos detuvimos en nuestra ciudad y lo conduje hasta la entrada de su casa. Empezó a llamarla y ella no contestó. Ya estamos otra vez, bueno, como siempre, se lamentó Konstantin, y me pidió que esperara un poco, porque si lo sacas del coche con su ramo de rosas, se pueden congelar fácilmente. Miré el reloj. Eran entre las 8 y las 9 de la noche. Ya estaba oscuro, y la luz de su ventana no estaba encendida. No está en casa. ¿Cuánto tiempo vas a estar ahí de pie?, le pregunté, y me dijo que debía de haber salido por la noche con el bebé. Y tenía razón. Al cabo de un rato cogió un ramo de flores y decidió, por si acaso, comprobar si Angelina estaba en casa o no. Pero no la encontró. En 5 minutos salió de la casa con estas flores, pero Angelina venía hacia él con el carrito del bebé delante y su ex marido bajo el brazo. Y en el segundo estante del cochecito hay unos paquetes del supermercado local. Es un cuadro al óleo. Los 3 se quedan helados. Por la mirada de este feliz matrimonio, Konstantin lo entiende todo, y se queda de pie con las flores y no le dice nada a ella, salvo la pregunta de qué es. Frente a él hay un hombre, al parecer una copia del que llevan en el cochecito. Y en general, también entender que estas rosas no dan la primera dama que ve. Aquí el tonto entiende, a juzgar por el ramo, nuestro hueso y esta Angelina se ven, por decirlo suavemente, no es la primera vez. Estoy de pie cerca de mi coche y pensando qué hacer. Ahora, por supuesto, pienso que debería haber cogido mi teléfono y haberlo filmado todo. Habría dejado a Konstantin como recuerdo. Pero en ese momento, por supuesto, pensé, ¿y si no funcionaba? Así que me acerqué a ellos y llevé a mi amigo al coche. Y eso fue todo. Él y yo nos fuimos a casa de sus padres, y más tarde me contó que había recibido un montón de mensajes enfadados de Angelina. Sobre cómo la había defraudado y casi la había dejado a ella y al bebé sin sostén económico. En definitiva, creo que Konstantin tuvo suerte.
y recibió una lección de vida tan valiosa por solo 10.000 rublos. Exactamente lo que costó el ramo de rosas que no le sirvió de nada. Siguiente historia. ¿Quién iba a pensar que una conversación ordinaria sobre los dientes llevaría a la exposición de la infidelidad de su esposa? Hoy te voy a contar una historia que te hará reflexionar sobre lo que puede esconderse detrás de la más inocente de las conversaciones. Es cierto que dicen que, mientras una mujer no sea tu esposa, arreglarle el coche o el piso o lo que sea es cosa de cualquiera menos tuya. Supongo que estoy de acuerdo. Pero para hacer una excepción, os contaré también mi historia, que no habría acabado tan bien como acabó si no me hubiera puesto a arreglarle los dientes a mi prometida. En la historia, para simplificar, me referiré a ella como mi esposa, porque ya la consideraba como tal, a pesar de que la boda estaba en camino, pero no llegó a celebrarse. Debo decir que en aquella época tuve muchos problemas con sus dientes. Me refiero a los aparatos de ortodoncia y todas las tonterías que los acompañaban. En fin, Margarita y yo empezamos a salir después de conocernos en un evento mutuo. Ella era algo más joven que yo, buena figura, morena. En definitiva, había con qué pagar un dentista caro. Quizá el único inconveniente de Margo era que era demasiado exigente con su trabajo. Esa empresa no encaja, otra organización tampoco es buena, al final ella elegía el trabajo, se puede decir, por 3 duros. Pero no muy lejos de casa, no hay mucho trabajo y no hay problemas con el equipo. En fin, un día vino a casa no muy contenta. Otra vez con los dientes le había estropeado algo ahí, se podría hacer una manipulación más fácil ahí, y me escribió casi una lista entera. En fin, no era la primera vez que la oía quejarse y le aconsejé que fuera a una organización vecina. No le dije por qué, creo que es mejor, de hecho me hice la dentadura allí 2 o 3 veces y en general me gustó. Ella también fue. Pasaron un par de semanas, más o menos tenía todo hecho. Pero luego pasa lo que pasa, gracias a lo cual el engaño no quedó impune. Y de hecho, gracias a lo que fue expuesta. Me están ofreciendo un corsé y cerez, Margot me dijo. ¿Ya estás bien, para qué lo necesitas? Ella frunció las cejas y, por supuesto, dijo que hay que ponerse guapa, y simplemente no tendrá cejas, ni uñas, ni pelo, y así sucesivamente en la lista. Justo ahora, mientras soy joven, haría bien en ponérmelas. En mi caso es necesario literalmente durante 6 meses, ya que mi caso no está nada descuidado. En general, el precio de este placer era de unos 200.000 rublos. Hay un poco de preparación, instalación y mantenimiento, como se suele decir. Entendí que para ayudar a mis clientes a aceptar el servicio, les darían dinero a plazos. 15.000 se podría traer ahora, y el resto poco a poco. Está claro que para pagar toda esta belleza, si alguien va a ser, sin duda seré yo. Su salario no es ciertamente tal precio. De todos modos, si usted lo quiere así que lo puso. Después de todo, es una especie de dientes para toda la vida. 200.000, bueno, para 6 meses no será demasiado caro. Sobre todo porque espero que no se me olvide, ¿no? Le di los 15.000 y en un par de días volvió con la plancha. La verdad es que pensé en comprarme una yo, pero en todo el tiempo que llevo con Margarita he cambiado de opinión 2 veces. Al principio cambié de opinión, porque me enteré por Margot que hay que hacerles mantenimiento y tengo que ir a la clínica casi 1000 veces por semana. Al final volví a cambiar de opinión, pero al revés. Decidí llevarlos porque me había enterado de que no había visitas interminables y no me hacía falta. Bueno, Margot solo me llevaba en coche por nosotros. De todos modos, sus viajes de servicio se hicieron más frecuentes. Un par de veces por semana, luego 3 o 4 veces por semana. Escucha, ¿pero es realmente tan malo allí? Le pregunté, y me leyó toda una lista de quejas. Que algo iba mal, que estaban rehaciendo algo allí y que tendría que conducir así durante al menos otro mes y medio. Pasa un mes y ella sigue yendo al centro. Mira, si no es demasiado profesional, no nos precipitemos a pagarlo.
Veremos cómo va y luego decidiremos. Margo asintió afirmativamente, y creo que fue un gesto que hoy recordó con un escalofrío en el corazón. La historia ya ha durado bastante, y estoy llegando al final. Un fin de semana, ella y yo íbamos a ir a una región vecina a dar un paseo por las atracciones locales. Hacía buen tiempo y programé mis recados para que ese fin de semana en concreto nadie me llamara. En resumen, nos vamos de viaje. Pero justo dentro de una hora Margo me informa de que hoy tiene que ir otra vez a la recepción. Hay supuestamente vacante cualquier ventana, bueno, puede tomar ahora y se comprometió a terminar supuestamente los que sus errores. Este es el caso entonces y finalmente me llevó al borde del abismo. Esperé hasta el lunes y llamé a la administración de ese centro dental. Buenas tardes, ¿puedo hablar con fulanito? Soy el marido de esta señora de aquí y me gustaría saber cuáles son sus interminables problemas allí. Sergey, pero no podemos darle información tan detallada sobre nuestra clienta. Dígame por qué está tan interesado. Tal vez pueda ayudarte sin divulgar tal información. ¿Por qué estoy tan interesado? Empezaba a perder los nervios. Durante casi 2 meses ha estado corriendo a usted varias veces a la semana, como si para el trabajo, y el final y al menos algunos resultados que todavía no veo, un error de sus palabras y deficiencias. Entiendo todo, incluso con cuotas, pero sigue siendo 200.000 rublos. ¿Podría repetir el apellido?, me preguntó cortésmente y resultó que la última vez que mi esposa estaba allí hace 1 mes y medio. En aquel momento le instalaron todo lo que necesitaba, luego solo hubo una visita más, y entonces ella nunca estuvo realmente allí, y lo más importante, no había necesidad de estar. Ahora no llegará hasta dentro de 2 semanas más o menos. Esas son las noticias. Mi esposa desaparece en algún lugar al menos un par de veces a la semana, y el lugar al que fue se enteró por primera vez en su vida. Sin embargo, podría haber un error. Podría haber empezado a ir a otra clínica. En general, el escándalo a la derecha de la puerta, en este caso no lo hice, y decidió solucionarlo, a fin de no hacer el ridículo. Nos encontramos con Margarita en la noche después del trabajo, y me preguntó cuidadosamente cómo las cosas con el hierro. Está bien, después de mañana tenemos que ir a la cita de nuevo, para apretar, me dijo, y decidí que estos 2 días o exhalo y me alegro de que estaba preocupado por nada, pero voy a tener una buena oportunidad de convertirse en un soltero de nuevo. Ella se fue a duchar y yo decidí mirar su bolso por primera vez en mi vida. Aquella noche no encontré nada sospechoso en él. Todavía estaba el teléfono, pero mis intentos de adivinar contraseñas fueron derrotados, y mis huellas dactilares nunca se guardaron realmente en su teléfono. Para resumir, no llegué a ver el interior del teléfono esa noche, pero no me disgusté. En 2 días ella supuestamente va a alguna parte. En general, vamos a averiguar qué, a qué y por qué. Pasaron 2 días y tengo que preguntar al jefe del trabajo. La visita de la esposa para servir supuestamente su plancha programada para las 4 p.m. A las 3:30 ya estaba en su trabajo, y de pie un poco más lejos de la salida a la pequeña oficina, empecé a esperar. Y realmente esperé. Sale de la oficina, se queda unos minutos junto a la carretera, se sube a un bonito coche y se marcha. Yo, por supuesto, la sigo. Estoy seguro de que alguien dirá, tal vez sea un taxi, sí, tal vez por eso no le tiré los puños al hombre que iba al volante. En fin, el coche se detiene en un barrio que no conozco y ambos se bajan. Él sacó unos paquetes del asiento trasero, y por las etiquetas de los paquetes me di cuenta de que eran comestibles de una tienda popular. Yo también salí del coche y corrí hacia ellos en la entrada. Hola, a lo mejor tú también deberías arreglarte el mordisco, le pregunté al hombre, y a juzgar por su reacción, ni siquiera se dio cuenta de que se trataba de una señora casada. Llamé a esa clínica, no estabas allí, lo sé todo. Esta es la versión censurada de todo lo que le dije a mi futura esposa en ese momento. De todas formas llevé a aquel hombre a la vuelta de la esquina de la casa, pero seguía sin admitirme que supiera si aquella Margarita estaba casada o no.
En fin, ese día ya no fui a trabajar, me fui a casa a recoger sus cosas, pero también a mandarla a paseo. Sin embargo, no la llamé, pero ella tampoco volvió a llamarme desde ese momento. Ahora sobre la represalia. Sobre toda la historia, de repente nos olvidamos de que sus aparatos todavía estaban allí. Si ella no le dijo a ese nuevo amigo suyo lo de casarse, entonces debió saber que para él podría ser el fin de su relación. Lo que quiero decir es que ahora no tiene a nadie que le pague la ortodoncia. Ella misma debe 185 de los $200.000 de la ortodoncia. Ella firmó el contrato y tiene que pagar por todo. Eso es todo. Tuve que dejarla y solo con un sueldo de 1 centavo y los 3 meses que le quedan para pagar la deuda en su totalidad. Si te ha gustado esta historia, no olvides puntuarla y darle un like. Gracias por verlo. Por verlo. Por verlo.